Pública. 11 de la noche en punto, como siempre, qué gusto saludarlos a través de las pantallas de Canal 24 Horas en este comienzo de un nuevo Vía Pública. Martes que vamos a tener además un panel político para analizar cómo va la elección presidencial en nuestro país. Pero en la tarde nos sorprendimos con varias noticias, entre ellas el notición de la Contraloría, que nuevamente golpeó la mesa. Esta vez determinó que más de 13.000 funcionarios públicos fueron al casino mientras estaban con licencias médicas. El ente fiscalizador revisó las licencias emitidas a funcionarios públicos entre los años 2023 y 2024. Esto con la información de la Superintendencia de Casinos de Juego, que a su vez fue cruzada con datos de la Superintendencia de Seguridad Social. De los 13.000 funcionarios, casi 1.500 también figuran entre los que en listas anteriores, también emitidas por la Contraloría, salieron del país mientras tenían una licencia médica vigente. La Contraloría ahora va a notificar a las instituciones a las que pertenecen los implicados, además de entregar los datos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para, si tiene a bien, pueda iniciar algún tipo de acción legal. Bueno, y muy relacionado con esto, luego del escándalo por las licencias médicas de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja recibió a la ministra Adriana del Piano. Sin embargo, la instancia fue declarada como secreta. Esto en medio de una polémica. Además, vamos de inmediato con Poirot Escobedo, que nos cuenta más desde el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Continúa la polémica por las licencias médicas con irregularidades, en este caso, entre las filas de los uniformados de nuestro país que salieron del país estando precisamente en esta condición. Un informe de Contraloría detectó que más de 2.800 funcionarios de todas las ramas, Fuerzas Armadas, Carabineros y también Gendarmería, salieron de las fronteras de nuestro país estando con licencia médica. Un porcentaje importante, más de 720 casos, son parte exclusivamente de las ramas de las Fuerzas Armadas. Se convocó a una comisión de defensa para abordar este hallazgo, sin embargo, se declaró secreta e incluso hubo parlamentarios que abandonaron la sesión no estando de acuerdo con la reserva de la instancia. Al término de esta reunión, a la cual no tuvimos acceso, preguntamos a la ministra de la cartera, Adriana del Piano, y esto fue lo que nos dijo respecto de la justificación para pedir su reserva y al mismo tiempo confirmó algunos avances en los sumarios. Todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, dotación, ubicación, etcétera, se declara secreta. Se han iniciado, y eso es muy importante, se han iniciado todos los sumarios en el tiempo que estaba previsto y nosotros esperamos terminar toda la investigación sumaria. De aquí a finales de agosto se termina todo. Todas las personas que no estaban ya en la Fuerza Armada por distintas razones quedaron fuera. Se van a sumariar a las personas que están en esto y por lo tanto las personas saben ya que tienen que declarar, que la van a investigar. ¿No hay forma, no es público saber cuántos ya no están, cuántos siguen en la institución? No, todo lo que tiene que ver con dotación no es público. Bien, un tema que continúa dando que hablar y también hay que decir que en el caso de la investigación de los parlamentarios que salieron con licencia médica de las fronteras de nuestro país, todavía no se conoce ningún hallazgo concreto. Gracias, Poirot, por esta información. Buenas noches. Y bueno, como cada martes en Vía Pública tenemos nuestro panel político de análisis. Nos acercamos ya derechamente a lo que va a ser la inscripción de las candidaturas. Estamos aquí esta noche con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches, Davor, mucho gusto. Y también con Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Davor, Rodrigo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ambos hemos estado los tres cada martes aquí viendo cómo se va moviendo la carrera presidencial, con refuerzos, con caídas de algunos. La última noticia que tenemos en la campaña de Evelyn Matei es la incorporación de Juan Sutil, un empresario muy destacado en nuestro país. ¿Un buen aporte para la campaña de Evelyn Matei le va a ayudar a resurgir luego de esta caída en algunas encuestas? Lo que creo yo sorprende es que más que evaluar el aporte que puede hacer Juan Sutil, es la sensación un poco de desorden que hay en el comando, ¿no? O sea, recordemos que primero se partió con un grupo de voceros, 11 voceros, entre ellos varios alcaldes. Después esa fórmula se cambió cuando se incorporó el actual jefe de campaña, ¿no es cierto?, Diego Paulsen. Luego se incorporó a la doctora Daza, ¿no?, para intentar dar un giro. Y ahora, ¿no es cierto?, cada vez que las encuestas que conocemos el día domingo
muestran una caída en la aprobación de Evelyn, o del apoyo a Evelyn Matei, ¿no es cierto?, se toman decisiones de cambio o de ajuste en el equipo. Lo que uno se pregunta es cuál es la señal que se da hacia el electorado, ¿no? Aún no ha empezado la campaña y evidentemente estos desajustes que hay, creo yo, entregan una señal equívoca a las personas. O sea, aquí hay mucha ansiedad, mucha dificultad para poder articularse adecuadamente, y eso creo que da una señal de caos, ¿no?, respecto de lo que está haciendo el comando. Otra cosa es lo que haga la candidata, pero respecto a su comando hay una sensación de desorden que creo que se comienza a instalar en la opinión pública. Rodrigo, ¿coincides con ese análisis? ¿Pierde poder además Diego Paulsen, el jefe de campaña, ungido ya hace... Coincido en parte con Marco, pero no en todo. Y la entrada de Juan Sutil tampoco se explica sola. Él llega además con Juan Antonio Coloma, que tiene un tonelaje político conocido de los por viejos todos. coroneles de la UDI. De los viejos coroneles de la UDI, le tocó liderar el Senado, le tocó negociar la reforma de pensiones. O sea, estamos hablando de alguien que es súper transversal, que tiene experiencia, y creo que una de las cosas que ahí coincido con Marco, que le ha faltado al comando de Evelyn Matei, es entregar certezas y seguridad, que en una campaña es muy importante, y yo tengo la sensación de que la incorporación de Juan Antonio Coloma desde el punto de vista político y Juan Sutil desde el punto de vista estratégico, pues es una buena noticia para esta campaña. Yo creo que puede ordenar un comando que efectivamente se vea con ciertas desprolijidades y con cierto grado de desorden. Ahora, ¿el tiempo es adecuado? Yo creo que sí. O sea, todavía, pese a que se acerca, estamos a la vuelta de la esquina de las inscripciones, ahí parte otra campaña, o sea, es distinta, como que hay 3 etapas. Una fue las primarias, otra este periodo intermedio, pero otro lo que viene después de la inscripción de los candidatos, donde cuando ahí quienes toman el bastión, la campaña propiamente tal, van a ser los 185 candidatos a diputados que tenga cada sector, los 40 candidatos a senadores que tenga. Entonces, hay una lógica diferente que me parece que si hay un minuto para resetear, ver los errores y tratar de corregirlo, sin duda creo que es ahora. Y tengo la impresión de que estas incorporaciones es una buena noticia para el comando de Evelyn Matei, porque efectivamente ha tenido ripio, ha tenido algunas dificultades, descoordinaciones, y creo que son 2 personas que pueden aportar en esa línea. Ya, pero no está acercándose mucho quizás a los empresarios, a Ibáñez, a Juan Sutil. Está esta famosa carta donde empresarios también pedían que se ordenen las filas. ¿No aparecen ellos mandando de alguna manera la candidatura de Evelyn Matei? Yo tengo la sensación de que ha entrado un rol más estratégico, y en eso, bienvenido. Me imagino que en el comando de Evelyn Matei, cualquier persona que pueda aportar más allá del rol que haya tenido en el pasado. Él tuvo un rol súper relevante en la campaña del rechazo, y recordemos la votación que obtuvo el rechazo. Yo le sacaría como ese rol empresarial y buscaría el rol estratégico. Me imagino que Paulsen, más allá que pueda haberse debilitado, de alguna forma puede también fortalecerse al tener también la compañía de 2 pesos pesados dentro de una estructura que faltaba, yo creo, tonelaje político, y creo que de alguna forma Juan Antonio Coloma se lo da con mucha importancia, y también una mirada estratégica de coordinación creo que Sutil puede aportar también. Marco, ¿está a tiempo de reordenar de alguna manera la campaña de Evelyn Matei? Porque sumémosle lo de Juan Sutil, lo de Juan Antonio Coloma, a lo que pasó el fin de semana con esta carta que envió el diario El Mercurio, de alguna manera retomando el tema del año 73, con las muertes inevitables, y tratando de cerrarlo, como para partir de alguna manera un nuevo tiempo. ¿Sirve de algo o ya es tarde, la campaña está muy adelantada? Bueno, estamos a 110 días de la elección, ¿no? A menos de 15 días de que se inscriban las candidaturas. Evidentemente todavía falta que se desplieguen las campañas, pero yo creo que las señales que se dan hacia el electorado es lo que genera confusión. En política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece justamente, más allá de lo que el punto de Rodrigo respecto al rol estratégico, lo que parece es que hay una presión de estos actores institucionales que están influyendo en política. El fin de semana conocimos 5 encuestas con metodologías distintas, con maneras distintas de medir la percepción de la opinión pública. En todas ellas, Evelyn Matei experimenta un estancamiento, vamos a decir de esta manera. Hoy día, ahora en la noche, se acaba de liberar otra encuesta, la encuesta Tú Influyes, que le da 13% a la candidatura de Evelyn Matei, 30% a Jara, 27% a Kast. Entonces, evidentemente hay un problema, y las encuestas creo yo que no contribuyen mucho esta encuestaditis que estamos sufriendo, ¿no? Que estamos todo el tiempo esperando que dice la última encuesta. Los días domingos, en vez de ir a misa, estamos esperando, ¿no es cierto?, el resultado de la encuesta. Y eso es lo que me sorprende a mí, ¿no? Porque en el fondo esto es un problema que está teniendo nuestra democracia, depender excesivamente de
las encuestas o de la opinión publicada, como se dice, ¿no es cierto?, es lo que te lleva justamente a esta dificultad de que Evelyn Matei, ¿no es cierto?, no puede articular adecuadamente una campaña porque justamente la presión de las encuestas lleva a que tenga que hacer cambios prácticamente toda la semana. Ya, la encuesta es una cosa, una foto del día probablemente o de la semana, pero quiero preguntarte por la campaña a raíz del video que circuló el día de hoy con este video parodia de alguien simulando ser Janet Jara con el presidente Gabriel Boric. ¿Es campaña sucia, es asquerosa, que es lo que ella había denunciado, o es válido? No, o sea, ella ahora encuentra que eso no es asqueroso. No es asqueroso, Parodia. claro. Bueno, está en el límite de lo que es el humor político, ¿no? Ya. El humor político de repente no lo cuestionamos, pero evidentemente la pregunta es cuando lo hace un partido político, ¿sigue siendo humor político o más bien se busca una intencionalidad? Con todo, creo que no tiene, ¿no es cierto?, el carácter de lo que le ocurrió a la propia Evelyn Matei con la campaña en redes sociales que se orquestó. Aquí estamos hablando de algo que podía definirse en esa línea del humor político. Ya. Con dos elementos. ¿Coincides Con con dos eso? elementos. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Es humor político Hay gente o que no hay le va a algo más? gustar seguramente porque es un estilo diferente de hacer campaña, pero tiene dos elementos. Tiene un remitente clarísimo que fue hecho por la UDI y tiene otro elemento que es bien relevante, que además constata una realidad. No inventa un cuento, no inventa una mentira, sino que es una crítica a la gestión que tuvo Janet Jara como ministra del Trabajo. Esa cifra de los 141 empleos que se crearon en un año, hay gente que discute la cifra, pero finalmente comprobando los datos del INE, son 141 empleos, va a ser una cifra que le va a doler y que le va a pesar durante toda la campaña. Entonces, una forma distinta, pero insisto, con autoría, a diferencia de otras campañas que hemos visto, y con datos que son comprobables en la realidad. Y con respecto a las posibilidades, también en la encuesta que conocimos el día domingo, la de Criteria particularmente, abre una posibilidad que le llamó, creo que, la elegibilidad. Este concepto que decía que al final del día, ¿qué candidato tiene más posibilidades de crecer en cuanto a personas que dicen que jamás votarían por ella? Y en ese margen, Evelyn Matei es la que tiene más posibilidades porque José Antonio Kast y Janet Jara, que son los competidores hoy día, sumemos a Franco Parisi, están llegando como al tope de personas que dicen que estarían dispuestas a votar por ella siempre a todo evento y ya llegando al límite de personas que no votarían. Entonces, ahí hay un elemento que rescatar. Quedan 110 días, pero hace 50 días nadie imaginaba que Janet Jara iba a ganar por 60%. Hace 80 días o 90 días Johannes Kaiser estaba arriba de José Antonio Kast. Hace 120 días Matei punteaba la encuesta. Hemos tenido comportamientos súper volátiles durante estos meses y eso de alguna forma también abre espacio. Hay una tendencia sin duda y eso genera una dificultad. Pero lo que hemos visto este año particularmente es que ha habido cambios de preferencias por parte de los votantes. Entonces todavía queda un plazo razonable y está el desafío justamente de los comandos que están en lugares más secundarios de los que pasan a segunda vuelta, de todavía intentar revertir. O sea, por plazo yo creo que todavía existen posibilidades. Ahora hay que ver si el discurso se corrige, si no cometen más errores, si hay una buena plantilla parlamentaria, también va a ayudar mucho. Sí, eso quería preguntar, porque quedan 110 días para la presidencial, pero ¿cuántos? Quedan 11 días para inscribir las listas donde finalmente se acaban todas las negociaciones. ¿Ves que se están encaminando los mundos de las dos derechas o las tres derechas o las que quiera, pero que hay conversación de que están dispuestos alguien a ceder en pos de la democracia, a asegurar un cupo en la elección? Yo creo que esa conversación se paralizó un poco en la derecha, en las derechas, digamos, después del incidente entre Kast y Matei, digamos, públicamente a lo menos no se logró avanzar mucho. El tema sigue siendo la discusión sobre los pactos por omisión, porque hay un alto porcentaje, no sé, Rodrigo a lo mejor lo maneja mejor que yo, pero sobre el 90% de posibilidades de que concurran en dos listas como ya hoy día están conformadas. Dentro 99,9. 99,9. En el oficialismo también hay un espacio de incertidumbre, ¿no? Recordemos que los partidos más pequeños, radicales, liberales, Frente Regionalista Verde, Acción Humanista, están muy disconformes con una sola lista, ¿no? Y por lo tanto están planteando que la única posibilidad de que haya una competencia real es con dos listas. Y por lo tanto, estos días son vertiginosos de aquí a la noche del 18, del próximo lunes 18, cuando se inscriban las candidaturas, porque evidentemente vamos a tener hasta el último minuto la pulsión, ¿no es cierto?, el gallito para ver quiénes entran en la plantilla, si son una o dos listas. Creo que no se va a cerrar eso muy temprano el día 18. Rodrigo, ¿van a entregar hasta que duela algún dirigente de partidos políticos en la derecha? Yo he escuchado ese discurso por parte de varios dirigentes, particularmente de Chile Vamos, que es quien yo creo que ha tenido la iniciativa en el caso de la lista única. Yo creo que estamos muy lejanos a esa posibilidad. Por eso decía, entre 99,9, el Partido Republicano
de manera muy insistente en el proceso convencional, en la primaria, ha dicho que son dos proyectos políticos diferentes. Quizás tienen un tronco común, que lo tienen de hecho, viene de la UDI, el Partido Republicano, y tienen cierta sintonía en algunos temas, pero son proyectos políticos y eso es muy difícil de lograr que se reúnan en una lista parlamentaria. Lo que sí creo que estamos más cerca de presenciar es efectivamente estos pactos por omisión, sobre todo en las regiones, en las circunscripciones, donde se eligen 2 senadores, hay mucho más incentivo para ello. Tengo entendido que también, yo creo que en la negociación estamos más callados porque cuando se comentan tienden a fracasar. También van a haber ciertos pactos por omisión en algunos distritos, de manera de asegurar y no perderse y no ser una farra, porque si uno suma la votación que obtendrían todas las oposiciones, eventualmente, si uno hace la correlación, no siempre es así, pero juguemos a ese sentido de que uno vota por un candidato presidencial y por la lista parlamentaria y daría que la oposición, la centro-derecha, tendría mayoría en el Senado y en la Cámara. Y eventualmente, al competir en todos los distritos, en todas las circunscripciones, se corre riesgo con eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en la vereda al frente finalmente van 2 listas? Ese riesgo tiende también a disminuirse. Entonces, por eso va a haber una especie de juego y me imagino que observar qué va a ser la vereda del oficialismo, qué va a ser la oposición para también configurar las listas parlamentarias. Hablemos de Franco Parisi. ¿Por qué le ha ido tan bien en estas últimas encuestas? Tú decías 4 o 5 encuestas, en todas está subiendo. En algunas está tercero, en otras está cuarto, pero de que está subiendo, está subiendo. ¿A qué se puede atribuir este votante que muchos analistas dicen que es disperso, que cuesta leerlo? Sí, bueno, lo que estamos observando es la expresión de un votante desencantado, ¿no es cierto?, que comienza a aparecer nuevamente en los estudios de opinión. Recordemos que prácticamente la mitad del padrón es un electorado obligado. La última elección presidencial hace 4 años atrás votaron entre 6 y 7 millones. Hoy día están votando con voto obligatorio 15 y medio, ¿no es cierto?, millones. Por lo tanto, hay un componente importante de electores obligados que en un componente importante estos son despolitizados, son desconfiados, no creen mucho en la ideología y entonces este discurso simplista, de corte populista de Parisi, ¿no es cierto?, tiene un vocero ahora maltés, ¿no es cierto?, y Pamela Giles va a ser parte de su plantilla parlamentaria, de alguna manera apela a ese electorado más, ¿no es cierto?, como digo, sin un compromiso político y cansado un poco de lo que es la política tradicional, ¿no? Y de alguna manera ahí es donde prende su base de apoyo. Por ahora está marcando menos de 2 dígitos en las encuestas, pero en algunas, en otras marca más de 2 dígitos. Claro, en algunas, pero aquellas encuestas que tienen más, diría yo, evidencia, más datos, más rigor, pues puede ser que esté en ese margen. Yo creo que todavía, ¿no es cierto?, es muy temprano para decir cómo se va a comportar, pero evidentemente está logrando captar ese tipo de electores que se caracterizan, ¿no es cierto?, por este componente de descontento, de malestar, de castigo a la clase política. Él dice, yo no soy de la clase política, y por eso se plantea como un outsider, a pesar de que tiene un partido, a pesar de que se ha movido en el campo institucional, y sin embargo, ¿no es cierto?, apuesta mucho a eso que a una parte del electorado le hace sentido. Oye, yo voy a agregar un elemento, ¿sí? Coincido con Marco con esa mirada. Pero además recordemos que Franco Parisi, la elección pasada, obtuvo un 3er lugar con 13% de votos, haciendo una campaña sin haber pisado el territorio nacional, es decir, solamente desde Estados Unidos, porque tenía unos problemas legales en ese minuto, me acuerdo que creo que era un tema de una pensión de alimentos, etc. Y ya tuvo un padrón, ahora redúcelo ahora con voto obligatorio debe ser en torno al 6% de personas que votaron ya por él. Tanto, ya tiene un votante que de alguna forma dice, yo ya voté por él. Perfectamente puede reincidir en su voto. Quien vota una elección por un candidato tiende a repetirlo en la otra, salvo que haya un suceso que gatille un cambio profundo en la elección. Bueno, lo hemos visto. Pero ya tiene un piso de electores que confiaron alguna vez en ese discurso apartido, ideológico, en contra del establishment político. Entonces, no nos sorprenda que Franco Parisi termine el 16 de noviembre de la noche con 2 dígitos. No creo que le dé todavía para hacer peligrar o esperar pasar una segunda vuelta. Pero perfectamente puede repetir eso y eso se traslada también al Congreso. La vez pasada el partido, pues la gente, ahora que ya no tiene ni uno, fue como el cuento de los perritos que se fueron yendo todos, pero partió con 6 parlamentarios. Entonces, hay que observar ese fenómeno, sobre todo por lo que dice Marco, por el ambiente y porque además hubo votantes ya
que confiaron en él en la elección anterior. O sea, sería como un déjà vu para Chile Vamos, porque hace 4 años atrás, como dice Rodrigo, Franco Parisi se quedó con el tercer lugar desplazando, ¿no es cierto?, a Sichel. Muchos dicen que eso podría estarse de ahora incubando. No sabemos, evidentemente, no podemos predecirlo, pero ya hay un antecedente, tiene razón Rodrigo, en que hay un antecedente respecto al desempeño que él tuvo el 2021 y por lo tanto, bueno, la entrada de Marco Enrique Ominami también, que logró juntar las listas, las firmas, ¿no es cierto?, también es un factor que genera más incertidumbre. ¿Y a dónde ubican a Marco Enrique Ominami? ¿En qué parte del tablero? ¿Lo ven más a la izquierda que Janet Jara? ¿Lo ven más al medio? ¿Es un actor incumbente? Si París iba por tercera, él va por quinta vez, pero está marcando ¿cuánto? ¿1%, 2% en la encuesta? Pero no, claro, no se ha desplegado todavía su campaña. Ambos, yo creo que van a buscar ese voto del malestar, del descontento, ¿no? Son candidatos entretenidos que provocan a los otros. Exactamente, y probablemente lo están capitalizando mejor, ¿no? Ese voto de malestar y descontento con la clase política, con el gobierno, una mezcla de la gente que está enrabiada y molesta, no es solamente sino que es con la autoridad, con las élites. Entonces, de alguna manera ellos van a buscar ese electorado y lo hacen, como tú dices, de manera, ¿no es cierto?, disruptiva, se manejan bien mediáticamente hablando, ¿no es cierto?, tienen buen manejo además de las redes sociales. Si es cierto la noticia respecto de la cantidad de recursos que invirtió Marco Enrique Ominami, ¿no es cierto?, para conseguir las firmas en redes sociales, que digamos implica un buen trabajo que ha desplegado en el territorio digital. Por lo tanto, son candidatos que son hábiles y van a quitarle voto un poco a todos, yo creo, ¿no? ¿Coincides con eso, Rodrigo? ¿Va a crecer Marco Enrique Ominami? ¿Puede llegar a los 2 dígitos, por ejemplo? Puede pasar de todo. Hoy día marca 1 o 2%. Lo que te puedo asegurar es por quién va a ir, más que la votación. No tengo la menor duda que él va a apostar a tratar de golpear la candidatura, a restarle voto a Janet Jara, si él viene de ese sector, es del progresismo. Me imagino que él va a tratar también de interpelar al votante socialdemócrata para tratar de restarle hoy a la indefinición que tiene Janet Jara. No sabemos si es del comunismo socialdemócrata o de alguno de los otros partidos de su conglomerado, que tiene una complicación Janet Jara con su indefinición política hoy en día. Eso también va a ser complejo. Entonces yo tengo la sensación de que Marco Enrique va a tener que necesariamente buscar el bolsón de votos en esa candidatura y por lo tanto va a ser muy crítico probablemente del pacto de ella y también de la gestión del presidente Boric. O sea, Janet Jara es la ministra, es la continuidad, ese probablemente sea quizás el eje, uno de los ejes más marcados de esta elección, el continuismo o no, o la vinculación de Janet Jara con el gobierno del presidente Boric, más que el si es del Partido Comunista. No, yo tengo la sensación de que la mochila de ella y lo que hemos visto estos últimos días de desmarcarse es justamente de la gestión de Boric. ¿Coincides con eso, Marco? Se ve más enrelada Janet Jara con el aporte además de la democracia cristiana, que ya se reunió, ya hay fotos, me imagino que el tema de los cupos se está negociando, ya presentó a su equipo económico, la semana pasada decíamos, bueno, ¿y qué pasó con el equipo económico? ¿La ves más sólida ya para esta recta final, para estos 110 días? Por lo menos más ordenada, ¿no es cierto? Está más ordenado en el oficialismo detrás de su candidatura. Tienen que resolver ahí el tema de las listas parlamentarias, que no es un tema menor, ¿no? Y que está generando un ruido. Pero claro, comparado y contrastado, aquí es lo que se llama el efecto contraste, ¿no? Cuando tú comparas, ¿no? Y cuando comparas su desempeño desde el punto de vista de su campaña con lo que pasa en las oposiciones, evidentemente aparece con mayor capacidad de articulación. Y logra de que la conversación no se trate de ella, sino que la conversación se trate de lo que está ocurriendo al frente, ¿no? Eso puede ser bueno y puede ser malo, pero por ahora le da tiempo a ella para poder hacer todo este tejido que está haciendo, ¿no? Con los partidos, tú decías ahora con la democracia cristiana, le permite de alguna manera amarrar de mejor manera esos apoyos, imponer cierto orden ahora en la negociación parlamentaria y por lo tanto frente, ya decía por el efecto contraste, frente a lo que pasa en la oposición, evidentemente aparece con una estructura de campaña más ordenada. Probablemente no es las figuras que ella quisiera, ¿no es cierto? Pero para la elección de la primera vuelta, probablemente este sea un equipo que pueda cumplir con ese objetivo. Ya, en el oficialismo, Rodrigo, ¿a quién ves tú como el gran ganador y el gran perdedor, sobre todo en la negociación de las listas parlamentarias? Ya hemos visto, por ejemplo, que la definición de la región de Valparaíso está más o menos clara. Va el diputado Ibáñez al cupo senatorial. Ganó una pulseada grande allí. Eso parece que está sí, al parecer Diego Ibáñez iría dejando fuera la torre. Sí, que iría pero diputado. déjame volver al tema. Déjame volver también. un punto. Sí. Yo tengo una mirada distinta a la campaña de Janet Jara, fíjate. ¿Tú ves que va mal? Sí, yo creo, o sea, Janet Jara tuvo un triunfo extraordinario en la primaria. Una paliza, 60%. Una paliza, sí, lo comentamos. Tuvo unas 2 primeras semanas en que
supo aglutinar rápidamente al votante oficialista, que de hecho la encumbró rápidamente en casi los primeros lugares. Pero había un estancamiento en la encuesta, eso es número uno. Dos, he visto problemas de identidad política. En el fondo, vemos, aparte de su estructura de campaña, de hecho, en este mismo lugar, diciendo que es socialdemócrata y otros defendiendo que es del Partido Comunista, ese tironeo constante entre la identidad política de ella, creo que va a ser bien complejo. Vemos que además ha tenido complejidad para convocar gente, sobre todo en el ámbito económico, que probablemente sea uno de los ejes centrales de esta campaña. Ella no ha podido consolidar un equipo económico que dé confianza también, sobre todo al mundo más moderado, más social, más del Partido Socialista. Ella dijo ayer que estaba incómoda con su programa de gobierno económico en la primera vuelta. O sea, Que lo va a resetear, po. que lo va a resetear, pero se hizo cargo, ganó una elección con un programa que ella no lo sentía propio. Entonces, yo tengo la sensación de que se le ha desordenado un poquito la campaña, esta complejidad de poder atraer talento que pueda, tipo Marcel, convencer desde el punto de vista económico, no solamente a su conglomerado, sino que también para eventualmente ser gobierno. Esta indefinición de identidad, creo que no está viviendo los mejores días que ha tenido ella desde el gran triunfo. Pero que tuvo los en la debates primaria. las ves bien, porque ha habido varios debates ya, con los tres que van primero. Yo creo que Ella ha tenido buenas performances de acuerdo a lo que todos dicen. ella es una gran candidata, Ya. pero ahora viene la campaña de verdad. Ella compitió en una primaria que, entre comillas, competía con compañeros, con amigos, una ministra que había sido compañera de lista, pese a que la enfrentó igualmente en algunos temas, sobre todo económicos y vinculados al PC. Ahora viene la campaña de verdad y vamos a tener un José Antonio Kast enrostrándole las cifras de desempleo, las cifras de seguridad a Evelyn Matei, enrostrándole los mismos temas, probablemente Johannes Kaiser quizás con más brutalidad o más dureza, lo mismo. Entonces, eso va a generar también cuando te empiezan ya a dar cuenta de tu gestión, de la de tu gobierno y de los puntos débiles, también se empieza a complejizar las campañas. Entonces, ahora viene de verdad la campaña. A propósito del gobierno, quería preguntarles por lo que ha marcado las últimas horas y los últimos días que tiene que ver con este accidente ahí en la mina El Teniente Rancagua con 6 mineros fallecidos. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de la presencia del gobierno, de la reacción del presidente Boric? Porque ha habido muchas críticas, también muchas alabanzas, comparaciones además con lo que hizo Sebastián Piñera con los 33 mineros. Marco. Sí, desde el punto de vista del manejo comunicacional, de la comunicación de gobierno, creo que se demostró otra vez deficiencias, ¿no es cierto?, en la manera en que el gobierno comunica, ¿no es cierto?, una noticia tan lamentable. Creo que la performance del ministro de Justicia, Gajardo, ha sido evidentemente muy cuestionada, ¿no?, respecto de cómo enfrentó comunicacionalmente el tema. Pacheco se hizo un poco al lado y dejó, ¿no es cierto?, que la ministra Aurora Williams y Gajardo tuvieran a cargo las vocerías. No fue bien evaluada. Yo creo que ese es un estudio de caso para analizar lo que uno no debe hacer cuando hace una vocería en relación a una tragedia como la que tuvimos en la región de O'Higgins, ¿no? Por lo tanto, creo que desde el punto de vista comunicacional no se consiguieron resultados. Ahora viene la etapa de establecer las responsabilidades. Probablemente vamos a tener comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados. El propio gobierno ha dicho que va a hacer una auditoría internacional para establecer responsabilidades. Eso evidentemente pone al gobierno en el foco de la crítica, ¿no es cierto?, durante varios días. A los gobiernos no les gusta estar en esa situación y por lo tanto probablemente van a querer salir luego, ¿no es cierto?, de estar ocupando o cambiar la agenda para evitar que se siga hablando justamente del tema. ¿Coincides con eso, Rodrigo? Sí, ¿Estaba además la digamos, sombra de Sebastián Piñera en todo esto? Lo primero, lamentar la muerte de 6 compatriotas, terrible. Lo segundo, medir un poco injustamente el rol del gobierno, porque le toca asumir estas crisis y esta pérdida humana. Efectivamente, yo le tengo una mala evaluación de las vocerías. Creo que fueron incorrectas, poco empáticas, desacertadas, y eso tendrá que hablar el presidente Boric ahí, las responsabilidades que tiene. No es la primera vez que se equivocan en vocería, entonces eso llama la atención a ya más de 3 años de gobierno. Y tampoco, no me gustan las comparaciones en estos casos. Creo que las tragedias no es el minuto para sacar réditos políticos, que el presidente Piñera lo hubiese hecho de esta forma. Creo que no es el minuto, hay que esperar que la Fiscalía haga la investigación, que es lo más correcto, ojalá que sea rápida. El presidente Boric me llamó la atención que dijo que la rapidez es muy importante porque ahí llega la justicia de verdad. Sí. No lo ha dicho en otros casos que involucra gente de su partido con respecto a la rapidez de otras investigaciones judiciales. Me refiero al caso Convenios, que llevamos mucho rato parado, pero creo que en este caso concreto no sé si vale la pena
Hacer la comparación, pero bueno, hacer estaba la Lorenzo comparación. Goldberg, estaba Andrés Sugarret, que son los que estuvieron ahí. Prestando ayuda por la experiencia que tuvieron. Y me parece bien que todos los chilenos, sin distinción de color, contribuyan cada vez que el país lo requiera. Lo último, quería preguntarle por las encuestas, a propósito de lo que hablábamos al comenzar este panel. ¿Las encuestas qué relevancia están teniendo en la intención de voto, en las reacciones que uno tiene? Hoy día puedo hacer una encuesta yo por mi celular y saco ganadores y perdedores. ¿Qué importancia tiene hoy día para mover la aguja de la opinión pública y estar con los ganadores? Porque nadie quiere estar con los perdedores, me imagino. Sí, yo creo que le están haciendo un mal a la democracia. O sea, la culpa no es de las encuestas son instrumentos. El problema son las decisiones que se toman, ¿no es cierto?, con estos estudios de opinión. Lo que tenemos hoy día no son encuestas electorales técnicamente hablando, son encuestas de clima político, ¿no es cierto? No sirven para predecir un resultado. No podemos exigirle a estas encuestas que predigan un resultado en 100 días más. Y por lo tanto eso lleva a mucho apresuramiento. Las encuestas no son neutras, ¿no es cierto? Son llevadas adelante porque son solicitadas por alguien y por lo tanto creo que de alguna manera están afectando las decisiones. Hasta donde yo sé, el voto sigue siendo secreto y por lo tanto es muy difícil de ocultar y saber cómo la gente se va a comportar. Podemos proyectar algo, pero creo que por ahora los estudios de opinión lo que están haciendo es confundir más que aclarar a la opinión pública para tomar decisiones. Bueno, buena pregunta, porque Cortito. fíjate, a raíz de eso, nosotros tenemos una restricción en Chile de que no podemos publicar encuestas 15 días antes de un proceso electoral, que es como el blackout, uno de los blackouts más grandes en el mundo frente a eso, porque justamente en la reforma electoral del año 2015 se incorporó esta norma porque podía influir. Yo he preguntado en varias encuestas si la persona para decidir su voto validó encuestas o influyeron en los sondeos de opinión. Y la verdad que es un porcentaje muy ínfimo. Yo diría que en torno al 0,5 o 1% decide su voto en torno a lo que dicen las encuestas y las 60 minutos. Son otros elementos, los programas, las habilidades blandas. Pero creo que, como dice Marco, no predicen, son un instrumento que nos sirve para hacer estudios y entender un poquito más la realidad. Les sirven para las universidades. Y nos Ambos sirven para representan a muchos casas de estudios, estudio. Así que exacto. muchas gracias, Rodrigo, a Marco Gracias, también Davo. por estar acá. Gracias Que les a vaya muy ti. bien, nos vemos el otro martes. Exacto. Ya más cerquita de la inscripción. Hace pocas horas conocimos nuevas determinaciones de la Contraloría General de la República, más bien dicho, nuevas cifras, nuevos estudios, trabajo que está haciendo la Contraloría y que nuevamente alerta sobre fraudes en las licencias médicas. Antes fueron 25.000 funcionarios públicos que salieron del país con licencia, luego conocimos algo similar con las Fuerzas Armadas y hoy nos enteramos de que hay 13.000 funcionarios públicos que entre los años 2023 y 2024, teniendo reposo absoluto, se les vio en el casino, en los casinos de juegos del país. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches. Buenas noches, Davor. Gusto saludarle. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa al sistema? ¿Cómo interpretamos estas tres cifras? 25.000 viajeros, 3.000 en las Fuerzas Armadas, ahora 13.000 jugadores de casinos en Chile. Muy grave, porque este era un anuncio que había hecho la Contralora de investigar los viajes dentro del país. Ya en mayo supimos de los 25.000 funcionarios públicos que habían salido, que hoy día están sometidos a sumario. No sabemos todavía el resultado de los sumarios, pero en la práctica estamos frente a hechos que transgreden la ética, incluso la ley, porque en la práctica se demuestra que hay personas que con un diagnóstico falso o simulado estaban ocupando este instrumento de seguridad social que es la licencia médica, que sirve para justificar los días no trabajados y para tener un pago o un subsidio, de manera mala vida. Y por lo tanto se agrega, incluso con más de casi 1.500 personas que ya estaban en el informe anterior, que Claro, se ahora repiten. aparecen incorporados. Claro, aparecen incorporados dentro de este catastro de gente que estuvo visitando los casinos. Ya. Es cierto, los casinos para la gente que tiene problemas de salud mental puede estar dentro del esquema de las actividades recreacionales que puedan tener eventualmente, pero es muy difícil imaginar a personas fracturadas, infartadas, con hemorragia, con enfermedades muy demostrables, salvo que sean o de salud mental o enfermedades osteomusculares. Ya. Y por lo tanto aquí hay un foco. Ahora, el Estado es el que tiene que demostrar, a partir de los sumarios, cuánta responsabilidad había en todas estas personas que aparecen aquí
claramente sindicadas, incumpliendo un diagnóstico o un reposo a partir de hechos que están absolutamente por fuera de lo que se entiende como un reposo médico. Ya. Senador, ¿y esto cómo lo ponderamos? Porque para algunos podría ser a lo mejor más grave lo otro. La primera cifra que conocimos, los 25.000 que con licencia médica se fueron a pasear a Disney o fueron a Europa o fueron de paseo a algún otro país, más que esto que a lo mejor, como usted dice, alguien con salud mental, habrá que ver caso a caso. Pero ¿usted los pondría en la misma vara estos dos informes de la Contraloría? ¿Uno es más grave que el otro o los dos son iguales de graves? Mire, el primero tiene más gravedad porque no está permitido en Chile que alguien cumpla un reposo fuera del país. Ya. Eso está prohibido. Por lo tanto, tiene una gravedad ya absoluta, inmediata. En este otro caso, habrá que discriminar el detalle de cuáles eran los diagnósticos de esa licencia y qué pasó con estas personas que, de algún modo, burlando lo que es una especie de reposo terapéutico, se encontraron en estas actividades de juegos de azar, estando con licencia médica. Fíjese que aquí se investigaron 5 millones de licencias médicas en 2 años. Y de ese cruce se establecieron más de 250.000 entradas y salidas a casino, y de ahí derivamos en más de 13.000 funcionarios públicos que una o varias veces estuvieron frecuentando estos lugares dentro de un reposo médico. O sea, es a lo menos dudoso, digámoslo así. Después veremos el detalle, pero en la práctica aparece como una situación reñida con lo que corresponde a un reposo médico por una enfermedad. Ya. Y usted decía que, bueno, se tienen que iniciar eventualmente los sumarios y uno se pregunta, bueno, ¿qué capacidad tiene el Estado para hacer los sumarios? Hemos visto el caso ahí donde usted trabaja, en la biblioteca del Congreso, que hubo un caso que ha sido muy cuestionado porque solamente hubo una sanción económica. Hay otros lugares que no han cumplido con los 30 días para iniciar los sumarios y tener sanciones. Agregarle más tarea, más pega al que tenga que hacer los sumarios con esto. ¿A dónde va a llegar si finalmente vemos que no hay capacidad del Estado para sancionar, para auscultar todas las personas que aparecen infraganti en estos informes? Así es. Hoy día el Estado tiene un sistema muy obsolescente para determinar responsabilidad administrativa. Los sumarios muchas veces terminan en nada, sincero. Otras veces son tan largos que es imposible hacer la trazabilidad. Y a veces genera esto un clima de impunidad, estamos francos. Aquí hay funcionarios públicos que la inmensa mayoría yo creo que hace bien las cosas, pero hay un porcentaje minoritario, pero que finalmente existe, que siente ese nivel de indulgencia para hacer una y otra vez lo que estimen, lo que quieran, usando la licencia médica como una excusa para vacacionar, o para buscar otro trabajo, o para hacer arreglo en la casa, o para simplemente recrearse o tener otras actividades. Eso es lo grave, porque además el 70% de todos estos casos hoy día denunciados corresponden al FONASA. O sea, estamos hablando del Seguro Público de Salud, estamos hablando de dinero del Estado a partir de funcionarios del Estado. Ya. ¿Y qué pasa a propósito de funcionarios del Estado con los servicios de salud? Porque uno ve las cifras que están desglosadas por organismos, está la Junja Integra, pero llama la atención lo que pasa ahí en los servicios de salud de Viña Quillota. En su región, la región de O'Higgins, también un montón de gente, y también en el servicio de salud de la zona central del país. ¿Por qué se vulnera tanto el sistema en estos tres servicios, o por qué la gente de la salud de alguna manera es la que más asidua a romper con el esquema, romper con estos reposos? ¿Saben ellos mejor que nadie quizás cómo funciona el sistema de que no te van a ir nunca a fiscalizar? Mire, a veces hay cierto grado de amistad entre médicos y pacientes en los hospitales, eso se da naturalmente, pero eso en nada puede justificar que haya licencias truchas. Y en ese sentido, yo creo que es más grave todavía en el área de la salud porque un funcionario que es ausente, un auxiliar, un paramédico, una enfermera, un médico, está francamente deteriorando el sistema de salud en la medida que deja de atender en el sistema público. Claro. Y a la vez está creando un clima de mayor gasto porque significa tener un reemplazante, tener a otros profesionales que cubran la labor que él no hace. Y quiero decirle algo más. Fíjese que hoy día hay 1.470 médicos que se demostró que estando haciendo uso de licencia médica, esos médicos emitían a la vez licencias médicas. O sea, es una doble falta, porque en la práctica no solo transgredieron el código de ética, sino que al mismo tiempo dejaron de atender gente en los hospitales donde trabajaban y tenían además esta franquicia de seguir emitiendo licencias médicas probablemente fraudulentas, pese a ellos estar usando, seguramente en forma falsa, una licencia médica y seguían trabajando como médicos
haciendo esta tarea francamente contradictoria con todos los principios éticos de la profesión. Ya. Senador, y de esto que para muchos es una sinvergüenzura, un delito que raya con lo ético, con lo moral y con un montón de cosas más, ¿cómo salimos? Porque tenemos los 25.000, el otro día hablamos de los 3.000, creo que lo entrevistó usted mismo en este canal, hoy día estamos hablando de los 13.000 funcionarios públicos, conversamos, pero esto se puede volver a repetir. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo atajarlo? ¿Es por la vía legislativa? Mire, hay dos proyectos de ley que están abordando esto. Uno, que traspasa a FONASA la facultad de ser la puerta de entrada a las licencias médicas para controlar el gasto. Y el proyecto que acaba de ingresar hace pocas semanas atrás, que busca cambiar el sistema de subsidios, es decir, tener días de carencia universales, 2 días. Hoy día, usted sabe, hay 3 días para las licencias cortas, que son de menos de 11 días, y se paga entera la licencia de más de 11 días. O sea, incentiva la licencia larga. Ya. A la vez, en el sistema privado de trabajadores que hoy día están en empresas, por ejemplo, son 8 millones de personas, se paga después de cumplir el reposo de la licencia. En el sistema público se paga antes la licencia, a ciegas, o sea, se garantiza el sueldo, en otras palabras, pero se ha dado esta paradoja de que finalmente ahí se producen grandes fraudes, como por ejemplo en el Hospital San José, donde había gente que estaba hasta 14 años con licencia médica, cosas que son francamente inauditas. Yo creo, sinceramente, Davor, que aquí el Estado está interviniendo poco. Nadie quiere eliminar al Estado, pero en la práctica se están despilfarrando miles de millones de pesos todos los años, 1.4% del Producto Interno Bruto en el pago de licencias médicas. Entonces, sin perseguir a nadie, pero se trata de hacer claridad en esto y que no lleguemos a tal mala práctica en Chile que sea parte del paisaje tomarse, entre comillas, una licencia médica para hacer cualquier cosa menos estar enfermo. Ya. Ese es el problema que tenemos hoy día. Pero no hay que crear también algún tipo de licencia, senador, y aprovechando que usted es doctor y conoce bien cómo funciona el sistema, tener algún tipo de licencia intermedia, porque hay licencias que a uno le dan reposo absoluto, total, si es que alguien se quiebra un dedo, pero eventualmente puede hacer todas las cosas, está sano y bueno de la cabeza, finalmente, que es lo que necesita uno para operar y para poder teletrabajar en este caso. Quizás son muy restrictivas, muy blanco y negro hoy día el sistema de licencia. Claro, porque en la práctica a la gente se le da reposo total, o sea, tiene que estar en su domicilio, ¿verdad? No va a trabajar ni siquiera media jornada. Existe el reposo parcial, digámoslo. Se usa menos, porque la tendencia o el incentivo está en el reposo absoluto, es decir, no ir a trabajar, pese a que la legislación permite el reposo parcial o media jornada. Entonces, tenemos un grado de aprovechamiento que no es de la mayoría, pero es significativo. Y en la práctica significa abuso. Y ese abuso se traduce en que los verdaderos enfermos, los enfermos que de verdad no pueden volver al trabajo, se ven también perjudicados, puesto que se demora el pago del subsidio, puesto que tienen largas esperas para recuperar esos días no trabajados en cuanto al dinero que no pudieron percibir, y se traduce también en la sobrecarga laboral de esos compañeros de trabajo del funcionario público que está ausente, que tienen que asumir la carga del que se fue. Por lo tanto, aquí yo creo que se requiere mucho diálogo con los gremios del sector público, con toda la gente que está hoy día, ese millón de trabajadores del sector público, para que haya una toma de conciencia, pero también medidas punitivas mucho más eficaces que las de hoy. El sumario administrativo, permítame decirle, hoy día es ineficaz. Fíjense que han pasado 75 días desde que se dijo que había 25.000 funcionarios públicos viajando fuera de Chile. ¿Cuántos sumarios terminados tenemos? Muy pocos, casi ninguno. Y en la práctica eso genera una impunidad. Y esa impunidad debe ser absolutamente intolerable en las condiciones que estamos hoy día para poder reconocer que una licencia de verdad corresponde a una persona enferma y no a una persona simulada. Claro, y además en esos casos, senador, hay que decir que se ha oficiado al Ministerio Público, pero uno ve que el Ministerio Público está con otras tareas que son vinculadas muchas a la seguridad y no tiene la capacidad para auscultar 25.000 licencias, más las 3.000 de la Fuerza Armada, más estas 13.000. ¿Tendrá el Ministerio Público la capacidad para auscultar todo y decir, bueno, aquí vamos a perseguir un eventual delito y aquí no? ¿Se podrá hacer esa discriminación? Sí, y de hecho hay una fiscalía que es la Metropolitana Oriente, que tiene un fiscal dedicado exclusivamente a esto a nivel nacional. Yo espero conversar con Álvaro Pérez, que es quien está a cargo y maneja perfectamente este tema. Y además de perseguir a los médicos, que son emisores cuantiosos de licencia médica, que son 1.400, 1.500 médicos, también, como esto es un
una colusión entre alguien que quiere comprar y alguien que está dispuesto a extender una licencia médica falsa, que esto finalmente se dilucide. Ya. La ley de emisores que salió hace 2 meses atrás castiga duramente incluso a los médicos quitándole el título profesional. O sea, es bastante fuerte el impacto, pero está muy recientemente promulgada y por lo tanto todavía no tiene efectos prácticos. El Colegio Médico tiene mucho que decir. Yo le he planteado, porque fui presidente del Colegio Médico, a la actual directiva, que es clave que ellos también adopten sanciones ejemplarizadoras. Nadie podría engañar al sistema si no hay un médico dispuesto a entregar una licencia sin un verdadero diagnóstico. Y creo que esto es clave para sanear el sistema, porque el sistema hoy día está muy dañado, muy lesionado y muy desacreditado. Ya. ¿Y qué pasa con las alertas, con el cerco que debería tener el Estado de Chile para mirar y monitorear todo esto? Por tercera vez en 75 días la Contraloría es la que nos pone esto sobre los ojos y da origen a estas entrevistas y que haya un escándalo y que se inicien los sumarios. Pero ¿y qué pasa con el resto de los organismos? ¿Qué pasa con la Suceso o con otras Contralorías internas de las empresas que quizás deberían monitorear esto? Han fallado. Fíjese usted que la Suceso tenía un convenio durante 10 años con la PDI Sí. y no pudo hacer lo que hizo en muy poco tiempo la Contraloría. O sea, es una catástrofe del Estado que sus organismos no funcionen. Y por lo tanto, ese descrédito hoy día pesa sobre el sistema y por lo tanto es clave que la intervención del Poder Ejecutivo, del Gobierno, en los servicios públicos, llámese municipio o servicios del Estado en las regiones, tengan claridad de que esto, le duela a quien le duela, finalmente se debe corregir, porque aquí hay un abuso generalizado. Prácticamente estamos en el mundo de los vivos, por decirlo en lenguaje criollo, que se aprovecharon del sistema por sobre los verdaderos pacientes que en realidad ameritaban una licencia. Senador, le quiero preguntar por otro tema, por el accidente en la mina El Teniente. Usted es senador por Rancagua, además, y otras zonas donde está la mina inclusive, y además usted pertenece a la Comisión de Minería del Senado. Lo escuché en algunas declaraciones, usted de los que sostienen la teoría de que eventualmente el sismo ahí en Machalí podría haber originado el estallido de la roca. ¿Sostiene todavía esa teoría? O sea, hubo un movimiento tectónico. Sí. Lo que pasa es que no está claro si ese movimiento tectónico obedeció a los efectos de la exploración minera, producto de las tronaduras, producto de todo lo que significa perforar un mineral que lleva décadas en Chile, que tiene más de 4.000 kilómetros de túneles, galerías de por medio, y que en algún minuto, como dicen los mineros, el cerro se sienta, es decir, se produce un descalabro como el que vivimos. O bien, esto pudo haber sido un hecho previsible que habría protegido eventualmente a los mineros que estaban en esa faena que estaba bastante más arriba donde se produjo el sismo. El sismo no está claro si fue natural o fue provocado a partir de toda la explotación minera. Ese es el dilema que está aquí de por medio y esto nadie lo vio venir. Y por lo tanto, las consecuencias de esto, en la evaluación del CENAGIOMIN, del Ministerio Público, hay muchos organismos que ahora están en la investigación, tendrá que dilucidarlo. Pero claramente genera un paisaje de riesgo en que a medida que una mina, la más grande del mundo, en subterráneo, la que tiene hoy día una experiencia internacional que promover, que mucha gente viene a Chile a ver el mineral El Teniente, que es la más productiva además de nuestro país en cuanto al cobre, sin embargo tiene una catástrofe que nadie pudo ver. Eso llama la atención. Las responsabilidades ahora se van a repartir. No me cabe duda y tendrá que dilucidar en base a la investigación. Pero lo cierto es que genera un clima de incertidumbre al mundo minero. Piensa usted que hay 60.000 trabajadores del cobre en Chile, en Codelco, más todas las mineras privadas, que hoy día sienten que la gran minería, no la pequeña minería, como fue la mina San José de los 33, está en jaque, porque no hay condiciones de seguridad que puedan ser garantizadas. Ya, ¿y usted qué cree? ¿Debe seguir el teniente buscando tan abajo? Estos son 900 metros de profundidad en la tierra, más los 4.500 kilómetros de agujeros que hay. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo aguanta la tierra? ¿Debe seguir el teniente buscando tan abajo? Yo creo que esa pregunta está en el medio de esta discusión porque el mundo minero dice, los expertos, que hoy día para tener ley significa Pureza. posibilidad de tener cobre a partir de una roca, ¿cierto? La ley cada vez más baja, o sea, es más piedra que cobre, y por lo tanto seguir profundizando con toda la vulnerabilidad de tener estallido de roca, lo que aquí pasó,
es de gozo. Por lo tanto, esa pregunta va a rondar durante un largo tiempo para saber el destino del mineral teniente en estas condiciones. Doctor Juan Luis Castro, senador de la República, muchas gracias por compartir esta hora con nosotros aquí en Vía Pública. Que le vaya muy bien, muy gentil como siempre. Hasta pronto. Gusto saludarle. Hasta luego, doctor. Buenas noches. 11:53 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más en este Vía Pública en jornada de día martes. 11 de la noche con 55 minutos, estamos de regreso en este Vía Pública, terminando la jornada del día martes con muchas noticias sobre todo políticas en nuestro país. Pero hay más informaciones que hasta ahora se publican en 24horas.cl. Veamos qué tiene nuestro portal, porque los multifondos, dice allí, están por las nubes. El fondo A, B, C y D acumulan mejores ganancias en 6 años, después de muchos vaivenes a lo largo de los años. Finalmente, entre enero y julio se hace el balance. Hasta ahora todos los multifondos presentan importantes rentabilidades, donde el fondo A llegó hasta el 8,95% de mejoras. Ojalá quisiera uno, para los que estamos afiliados a las AFP, de que esto se mantenga en el tiempo, pero eso está sujeto a los vaivenes de la economía de Chile y también del mundo. Recordemos que muchas de las AFP invierten también en el extranjero. Pero veamos cómo está el tiempo, cómo están las temperaturas para nuestra capital en las próximas horas. Santiago mañana va a tener un día bastante primaveral, 21 grados de máxima, 5 grados en la mañana, va a estar bastante agradable comparado con semanas anteriores donde hemos tenido temperaturas bajo cero. Usted tiene el panorama ahí hasta el fin de semana. Lluvia por ahora, nada a la vista en Santiago. Lo de la semana pasada fue lo que fue y parece que allí nos quedamos con lo que tiene que ver con la lluvia aquí en nuestra capital. Pero estamos despidiendo como siempre este Vía Pública de martes con buena música y una buena noticia además, porque el festival Lollapalooza anunció su segundo concierto gratuito en el marco de los actos de promoción de su edición 2026. Tras haber repletado la Plaza de la Aviación con un show de Jepe el pasado sábado, la organización del certamen anunció una nueva fecha con The Salón como protagonista. El concierto, que va a ser el segundo de 5, que tendrá lugar en distintos puntos icónicos de la ciudad, quedó fijado para este miércoles 6 de agosto en la Fundación Cultural de Providencia desde las 5 de la tarde. Lo mejor de todo es que la entrada es absolutamente gratuita. Son todas actividades previas al Lollapalooza 2026, cuyo cartel de artistas aún no ha sido revelado, pero sí se sabe que regresa al Parque O'Higgins en 3 días de música nacional y además internacional el próximo 13, 14 y 15 de marzo del 2026. Ya estamos en el otro año. Para esa fecha vamos a tener incluso ya nuevo presidente, nueva presidenta de nuestro país, mandando Chile desde el Palacio de la Moneda. Así de rápido va a pasar el tiempo en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos, por supuesto, mañana en un nuevo Vía Pública. Que tengan un buen descanso. Santiago, quiero escucharlo cantar.